Ok, solo vamos a tomar una nota acá. Entonces vamos a ver un poco de conceptos introductorios a la microbiología. Vamos a ver un poquito de las generalidades, un poquito de historia, de algunos eventos importantes de la historia en relación a la microbiología. Por ejemplo, una de las cosas que considero yo hablar de microbiología es tener en cuenta el evento importante de quien descubre el microscopio allá por 1674, que lo hace Anton Leeuwenhoek, que es el primero que va a comenzar a usar las lentes, que va primero a usar primero el microscopio sencillo, que es el de la lupa, y luego un microscopio compuesto con varias lentes, que es el que manejamos actualmente. Esto lo va a descubrir Anton Leeuwenhoek en el año de 1674. Luego Otto Müller es el que va a comenzar a ordenar, a clasificar, se le puede decir, a los diferentes microorganismos en géneros y en especies. Luego Friedrich Henle, él va a afirmar que los microorganismos son los responsables de las enfermedades. ¿Ya? Eso es en el tiempo de 1840, donde va a hacer esta afirmación Friedrich Henle, los organismos responsables de las enfermedades, 1840. Entonces, esta afirmación de Friedrich, que se da en esos años, vamos a encontrar que ya por los 70 y 80, Robert Koch y Louis Pasteur van a confirmar la teoría, el supuesto que va a afirmar Friedrich Henle en los 40, ellos lo van a comprobar en los 70 y 80, cuando ya van a comenzar a aislar algunos de los microorganismos patógenos que causaban enfermedades. Eso es en los 70 y 80, pero luego tenemos ya en 1910, 1928, 1943 con Paul Ehrlich, Alexander Fleming, Gerard Tomaf. Estos tres son importantes porque son los primeros que van a descubrir los antibióticos, los primeros antibióticos que se van a usar para controlar algunas infecciones microbianas. Y luego tenemos con John Henders en 1946, que él va a dar el aporte de un método para el cultivo de virus. Este es importante porque los virus es muy difícil cultivarlos, porque necesitan tejidos vivos, necesitan células vivas para cultivarlos, ya que no son seres vivos como tal, son partículas inertes que necesitan lo que se llama células para poderlas invadir y multiplicarse dentro de ellas. Entonces ese es uno de los aportes importantes que va a hacer John Henders en aportar lo que es la forma en cómo se deben de cultivar los virus. ¿Qué es la microbiología? Primero hay que decir que la microbiología, como lo dice el concepto, es una de las ramas que van a integrar la biología. Y esta ciencia es la que se va a enfocar en el estudio de los microorganismos. A pesar que dice el estudio de los microorganismos, hay que hacer bien claro que no se enfoca exactamente solo en los microorganismos, sino más bien incluye otros organismos, por ejemplo los parásitos, que tienen dos grupos, grandes grupos, los protozoarios, que son los microorganismos, y luego están los helmintos, que son organismos de mayor tamaño, que algunos pueden ser visibles a los ojos, y los huevos de estos helmintos pueden verse en el microscopio. Entonces hay una mezcla de algo que se ve a simple vista y otro que necesitamos el microscopio, pero se incluye dentro de este estudio de los microorganismos a todos los parásitos. Esta ciencia se dedica a lo que es a la clasificación, descripción, distribución y análisis de las diferentes formas de vida de los microorganismos y cómo funcionan estos.
Hay que decir que estos microorganismos microscópicos que no son visibles a la simple vista con nuestros propios ojos, sino necesitamos un equipo, un microscopio para observarlos, son un grupo bastante grande y diverso que vive en forma aislada o en grupos de células. Hay que decir de que la cantidad que existen de microorganismos es inmensa, sumamente grande, para poderlas, ¿cómo les puedo decir? Saber cuántos existen. Dígame, Paula, ¿dijo algo? O no sé si no lo entendí muy bien. Okay. Entonces, en el caso de los microorganismos, dice que patógenos, la microbiología estudia lo que es la forma de infección, cómo que causan la infección los microorganismos patógenos y cómo se pueden eliminar. Ahí se resume lo que estudia en relación a la parte de los microorganismos patógenos, a los gérmenes patógenos que causan infección en los seres humanos. Se estudia su forma de cómo es que invaden, cómo es que colonizan, cómo es que dañan tejidos a la persona. Y luego, cómo se eliminan, qué tipo de mecanismos, qué tipo de reacción inmunológica causan o reaccionan, ¿ya? Y a partir de ello buscar formas de eliminarlo, ¿ya? Luego, algunos conceptos. Por ejemplo, dice simbiosis, un concepto importante que, como les digo, se lo voy a preguntar en la próxima clase. Por ejemplo, estos conceptos básicos, que cuando hablamos de simbiosis en microorganismos, nos referimos en donde el microorganismo y el huésped, o en este caso el animal o la persona que tiene al ser microorganismo, viven en beneficio mutuo. Los dos se benefician, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, es un ejemplo clásico es la microflora normal de los seres vivos, en este caso de los seres humanos, o la microbiota normal de los seres humanos, que la encontramos en piel, lo encontramos en los intestinos, la cual, por ejemplo, la de los intestinos, la flora, la cantidad de bacterias que existen en nuestros intestinos son necesarias para degradar los alimentos que consumimos, ¿de acuerdo? Ese es el beneficio que de ellas obtenemos, y ellas también se benefician porque se alimentan de esos mismos alimentos que nosotros estamos consumiendo, ¿de acuerdo? Y eso es simbiosis, beneficio mutuo, ¿ya? Luego el parasitismo es el que cuando el beneficio opera principalmente en beneficio de una de las partes. En este caso hablamos, por ejemplo, de aquel parásito que solo está dentro del huésped de la persona o del animal y se beneficia de él sin darle ningún tipo de beneficio, pues. Y aquí también otro concepto que no lo dice acá, otra descripción de los parasitismos, es que además que se benefician, pueden llegar a causar daño en el huésped, ¿de acuerdo? A eso es un parasitismo, y se beneficia y nos puede causar daño. Luego el hospedador es el que proporciona el beneficio principal al parásito. En este caso estamos hablando siempre, cuando hablemos de el área de parasitología, de parásitos, hablamos del hospedador, es el que hospeda, es el que tiene dentro de él al parásito, ¿ya? Y que se beneficia, se está beneficiando el parásito de ese hospedador. Luego el concepto de comensal, hablamos de aquel microorganismo que vive dentro de un organismo y que se beneficia de él, pero sin causarle ningún tipo de daño, ¿ya? Ni causa daño ni beneficio, ¿ya? Ese es el comensal. Ese es el tipo de parásito. En este caso hay muchas amibas que podemos tenerlas en nuestros intestinos y pues no nos van a causar ningún daño, pero tampoco ningún beneficio, ¿de acuerdo? Tal vez el único beneficio es si usted come y siempre delgado, porque el parásito se está alimentando de los mismos nutrientes que usted está consumiendo, ¿de acuerdo? Es lo único. De ahí el comensal, pero al menos está ahí, pero no nos causa daño. Pero actualmente, con todo el desarrollo, con todo lo que implica que se le alarga la vida a las personas, las diferentes
enfermedades que están inmunodeprimiendo a las personas. Actualmente pues se está tratando de eliminar también a los comensales dentro de los seres vivos, en este caso del ser humano, porque cuando el sistema inmunológico, cuando la persona se ha sometido a ciertas condiciones, pudiera también causar enfermedad este microorganismo comensal. Luego, oportunista. Pregunto yo, alguien que sepa qué le dice la palabra oportunista. ¿Qué les dice la palabra oportunista? Dígame, Catherine. Más o menos, vamos por ahí. ¿Quién más? ¿Alguien hablar y no lo escuché? ¿Qué es lo que hace un oportunista? Dígame. Usted dice, este es un oportunista. ¿Qué significa eso? Sí, más o menos, a eso nos referimos, en el sentido de que... Ok, gracias Vicente. Y Catherine, sí, estamos hablando de un tipo de... Diga Daniela. Sí, es más o menos eso. Aunque fíjese que Daniela me suena más un concepto como de parasitismo, que no hace nada y se beneficia del otro. Aquí el oportunista es, sobre todo lo que decía Vicente, en el sentido de que él se va a aprovechar, por ejemplo, el microorganismo oportunista es aquel que se va a aprovechar que si la persona tiene el sistema inmunológico débil, o le están haciendo algún tipo de quimioterapia, o se está recuperando de una enfermedad que lo tiene convaleciente, y justamente ahí llega la bacteria, llega el microorganismo y causa la enfermedad. O, por ejemplo, en el caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, por ejemplo, estas personas van a morir sobre todo por infecciones oportunistas, por bacterias oportunistas, por microorganismos oportunistas que regularmente en una persona normal no van a causar ningún tipo de daño, pero aquella persona que tiene VIH, SIDA como tal, ya tiene bien dañado su sistema inmunológico y cualquier bacteria, cualquier microorganismo puede causar la enfermedad. Se aprovecha de la condición en la cual se encuentra la persona a la cual le va a causar la enfermedad y pues se la va a causar, porque a una persona normal no le va a causar nada. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de oportunista que de mucho se cuida en los hospitales, por ejemplo, las personas que, ¿cómo les puedo decir?, que están recuperándose en los hospitales, evitar que llegue una infección nosocomial, o sea, una bacteria nosocomial que causa una infección, que es oportunista, pero que solo da infección en los hospitales, sobre todo esos pacientes que se están recuperando de algún tipo de infección, de un tipo de enfermedad que los ha dejado bastante débil y están en esa etapa de convalecientes, dice que se está recuperando. Y ahí pueden llegar y causar enfermedad. Gracias a los que participaron. Entonces, eso es oportunista. Luego habremos de las diferentes disciplinas de la microbiología. Una disciplina es la parasitología. Pregunto yo, ustedes me imagino que ya habrán escuchado algún tipo de parásitos que existen y que nos causan algún tipo de infección. ¿Algunos parásitos? ¿Alguien que tenga una idea? Se está viendo la presentación, sí. Porque veo yo que me está dando algún tipo de problema. No veo yo que estén viendo. Entonces, así está. Ok. Bueno, vamos a avanzar entonces, porque ya el tiempo se nos fue. Vamos a terminar un poquito antes de las 10:40 para poder ingresar a la siguiente clase. Porque estamos usando el mismo enlace para ingresar, y algunos pudiera ser que ya estén ingresando, algunos del grupo
C. Ok. Entonces, lo que les decía, los parásitos, la parasitología va a estudiar la relación existente entre los organismos, parásitos y sus huéspedes. Aquí eso es lo que se busca cuando dice organismos, parásitos y sus huéspedes. La relación que se caracteriza por la asociación de dos o más especies en donde un individuo puede vivir fuera o dentro de otro como medio de supervivencia. Esto se hace porque cuando hablamos de parásitos, buena parte de los parásitos tienen su origen para su desarrollo, pues unos pueden estar en una etapa intermedia de desarrollo en un animal y crecer en el ser humano, el adulto, por ejemplo. Eso se refiere cuando dice relación que se refiere por la asociación de dos o más especies en donde un individuo puede vivir fuera o dentro de otro como medio de supervivencia. Y eso es lo que vamos a estudiar cuando veamos la parasitología. Y estos pueden o no causar daño a su hospedador. Estos individuos parásitos se clasifican de acuerdo a su sistema taxonómico, que en su momento lo vamos a explicar. Pero insisto, estudiamos y vemos, por ejemplo, que hay parásitos que no están exactamente en el ser humano, que necesitan que nosotros los adquiramos por medio de algún tipo de huésped intermediario. En este caso, por ejemplo, Taenia solium en el cerdo, la que causa cisticercosis en el cerdo, y esa larva podemos nosotros consumirla a través de la carne. En este caso es importante decir que la parasitología incluye células. Todos son parásitos, son células eucariotas, pero hay helmintos, que son organismos multinucleados complejos, y están los protozoos, que son eucariotas también, pero son formados por una sola célula, que son unicelulares, y en este caso entran en juego, por ejemplo, todo lo que son amebas, Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, y los helmintos ya son organismos de mayor tamaño, mucho más complejos. En este caso entran en juego, por ejemplo, en los helmintos Ascaris lumbricoides, por ejemplo, que es el parásito que causa lo que se conoce como la infección, es la lombriz, las lombrices que decimos nosotros en los seres humanos. Tener lombrices, si aparece la lombriz, por ejemplo, en las heces del niño, ¿ya? Entonces, esos son de mayor tamaño y son visibles. Luego están los artrópodos, son tipo de ácaros, tipo de piojos que puedan de alguna manera también causar algún tipo de infestación en los seres humanos. También esta parasitología va a incluir enfermedades parásitos que afectan a plantas, seres humanos y animales. Va a incluir los tres grandes grupos, aunque nosotros nos vamos a centrar sobre todo a las infecciones que se causan en los seres humanos. Las características según el grupo al cual pertenece el parásito son heterogéneas, van a ser muy diferentes, y al conocer la morfología, el ciclo biológico y los hábitos de vida son esenciales para realizar un diagnóstico acertado. Aquí decirles, por ejemplo, con los parásitos se tiene la facilidad que con lo que observemos nosotros en el laboratorio podemos reportar género y especie del parásito involucrado. De acuerdo a lo que estamos observando, por ejemplo, este que está aquí es un quiste de Entamoeba histolítica, Entamoeba coli. Esta, por ejemplo, es Trichura, la forma que tiene muy característica, y esta es, por ejemplo, Ascaris lumbricoides. Son huevos, estos son huevos, y estos son quistes. Estos son un protozoario y estos son helmintos, lo que están acá. Entonces, conocer un poco del ciclo biológico, de la morfología, nos permite un diagnóstico acertado. No es como en la parte de bacteriología, que incluye unos 3-4 días para dar el reporte definitivo de qué tipo de bacteria está causando la enfermedad. En el caso de los parásitos, nada más lo que necesitamos es observarlo en el microscopio, ver la forma, identificarla y reportar género de especies según lo que estamos viendo en el microscopio. Otra de las ciencias que tenemos acá, otra de las disciplinas de la microbiología, es la bacteriología. Aquí en la bacteriología vamos a estudiar morfología, ecología, genética, bioquímica de las bacterias, así como otros muchos aspectos relacionados con ellas. Hay que decir, cuando hablamos nosotros de bacteriología, hablamos de células, hablamos de organismos, de microorganismos unicelulares, y que se les conoce también como procariotas, no formadas por células procariotas, no como los parásitos que son células eucariotas. Ya hay en los parásitos había uni y multicelulares, y en este caso son unicelulares todas las bacterias y son procariotas.
tienen una gran importancia por sus implicaciones médicas. Hay que decir que la mayoría de enfermedades, buen porcentaje de las enfermedades son causadas por las bacterias. También hay que decir que mucha bacteria se usa para la producción de alimentos. Si les preguntara, por ejemplo, si ustedes conocen algún alimento que lleva bacterias y que lo consumimos regularmente nosotros. ¿Qué alimento, qué producto se hace en base de bacterias? Bueno, por ejemplo tenemos dígame. Sí, sí, eso es como parte de la higiene, y se dice también que los repollos tienen muchos parásitos también por la forma del tipo de agua con los que riegan los cultivos de repollo, pero en este caso me refería yo a producto terminado. Dígame, Patricia. Exacto, igual, Daniela. Exacto, el yogur, la clave para hacer el yogur son las bacterias. La consistencia, el sabor y todo depende de las dos bacterias que lleva el yogur. Y ese es su beneficio, implicación alimentaria, por ejemplo. Igual las cremas que venden en el país de las embolsadas, de salud, lactosa, etcétera, todos llevan cultivos lácticos. Ustedes pueden ver los ingredientes de ese cultivo láctico y lo que lleva son bacterias ácido lácticas. ¿Ya? Ok. Esta es una ciencia muy... y también tiene sus aplicaciones tecnológicas porque a partir de ella se puede producir también algún tipo de antibiótico. Y vamos a ver también que es una ciencia muy importante para la salud, ya sea de humanos y o animales, puesto que el buen uso de los conocimientos microbiológicos puede llevar a un nivel muy avanzado, ya sea prevención o cura de enfermedades. Conociendo cada una de las bacterias, cómo se comportan y cómo causan enfermedad, podemos encontrar curas, prevenir, para evitar que causen muchas enfermedades en los seres humanos. ¿De acuerdo? Igual el avance tecnológico que se está teniendo en el área de la bacteriología está facilitando mucho lo que es su diagnóstico, porque en el caso de bacterias el problema es que el diagnóstico tarda a veces más de 4 días, para un diagnóstico certero de las bacterias que pudieran estar causando, de la bacteria que puede estar causando cierta enfermedad en un ser humano. Okay. Nos vamos a quedar hasta acá porque ya el tiempo no da para más. Ya que ya están ingresando los del grupo de la sección C. Oigan, así que agradezco su atención y estaríamos cerrando la clase ahorita. Así que, y estaríamos